Muy bien, 6 de la mañana con 53 minutos. Gracias por los reportes y sintonía. Qué gusto. Emilia Valeria Vallas Jaramillo que se reporta. Nos está escuchando, sintonizando a través del Facebook Live. Igualmente a quienes se siguen sumando a nuestra sintonía a través de la señal abierta de Majestad FM, 89.7 en Pichincho, 88.5 en Manabí, 97.5 en la provincia de Esmeraldas. Vamos a retomar el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está claro que hay diversos criterios sobre esta decisión adoptada ayer por el organismo sobre la integración de una comisión para revisar a su vez la designación de la nueva Corte Constitucional. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a María Paz Gervis. Ella es abogada, docente universitaria, especializada en ciencias políticas y además desde su trinchera respaldando y sumándose a la lucha feminista. Nos acompaña acá la doctora Gervis en nuestra mesa de trabajo. Bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Solo precisar que yo actualmente soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, así que es un gusto saludarles desde este espacio. Gracias por la gentileza, muy amable. A ver, yo le leí ayer algunos comentarios suyos en la red social Twitter. ¿Usted no está de acuerdo con la postura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La última decisión adoptada. ¿Cómo no? Efectivamente, las actuaciones de este organismo, de este dudoso y cuestionable organismo desde su origen, ¿no es cierto? Si es que nos remontamos un poquito a la estructura del Estado, creo que somos más de una las voces de la ciudadanía que nos cuesta entender conceptualmente la existencia de este organismo, por un lado. Ahora bien, en segundo lugar, el organismo existe y todavía existimos ventajosamente algunas personas que tenemos esta manía de respetar la ley y de pensar en el imperio de la ley y que cualquier cambio o modificación en el marco del Estado de Derecho se hace a partir de lo que la ley nos permite, ¿verdad? Entonces, en esa lógica existe un Consejo de Participación Ciudadana recientemente posesionado, pero ese consejo no es que tiene potestades absolutas, sino que tiene unas potestades específicamente aquellas que determina la ley. Son las potestades ordinarias que determina la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Y en ese sentido, con expresiones de este personaje tan sui generis que viene a ser el señor Tuárez, ¿no es cierto? No sabemos si llamarle el padre, el representante, este personaje fruto de nuestra lamentable política ecuatoriana. Entonces vemos que este señor sale con unas expresiones absolutamente arriesgadas, fuera de todo contexto, y toda vez que empieza a salir a la luz, porque es importante contextualizar políticamente, ¿no es cierto? Toda vez que empieza a salir a la luz, toda su origen político, su participación altamente dudosa y un montón de otros adornos que se mencionan ya, que no están comprobados, pero que se habla sobre cuál es se pone en duda su honestidad en términos de todas estas denuncias que hay sobre sus bienes, etcétera, etcétera, que esa es harina de otro costal. Pero este señor sale entusiastamente y dice que entonces él va a revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitoria, entre esos la integración de la Corte Constitucional. Entonces, esto a todas luces es ilegal. Tenemos que recordar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social gozó de unas facultades extraordinarias. Y estas facultades derivan ni más ni menos que del poder constituyente primario, que es el pueblo. Las urnas. Exactamente. Pero para los hablar en consejeros términos actuales, doctora, ahí si vamos a ese argumento que lo han repetido constantemente en estos días, que ayer lo dijo, por ejemplo, César Litardo aquí, después en su rueda de prensa, creo que ese argumento también le va en favor del Consejo de Tuárez, porque ellos también fueron elegidos democráticamente en las urnas. Qué excelente su pregunta. Esos fueron elegidos, pero para un periodo ordinario. Es decir, esos son elegidos para cumplir con aquello que la Constitución establece. Sin embargo, recordemos que un mecanismo de participación ciudadana y de democracia directa que establece nuestra misma Constitución dio la posibilidad de que se genere esta consulta popular. Corríjame las fechas, si no me equivoco, en febrero de 4 de febrero del 2018. Exactamente. De esta consulta popular se pregunta al pueblo ecuatoriano si es que se quiere nombrar un consejo transitorio. ¿Para qué? Porque recuerden que esto deriva de una necesidad de clarificar los mecanismos, una de las principales funciones que tiene el Consejo conforme al Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente, elegir autoridades, conformación de cortes, etcétera, etcétera. Entonces, por todo este contexto político adverso que había, por estas evidentes y que todavía están a la luz del día, relaciones... La Corte no estaba dentro de los organismos a los cuales el transitorio podía
podía evaluar y designar. Discúlpeme, La Corte Constitucional no estaba. No tengo a la mano aquí la Constitución para revisar cuáles son las potestades. Por eso, Sin embargo, es que mucha gente cuestionó que el Consejo de Trujillo haya destituido a los anteriores jueces constitucionales. ¿Cómo no? No tengo aquí a la mano la Constitución para leer el artículo pertinente. Sin embargo, tenemos que ver que entre las potestades es designar las autoridades de control y evaluación, y eso es lo que se hizo con la Corte Constitucional. Se evaluó y se determinó unos altos índices de corrupción, llamémoslo así, que ahora vemos que todavía sigue saliendo a la luz, con lo cual se designa en un proceso, y aquí tenemos que decir, verá, ningún proceso es perfecto, puede ser siempre se puede mejorar, pero a ojo de buen cubero sí podemos decir los ecuatorianos y ecuatorianas que en los procesos tan amañados, tan viciados que vivimos durante los últimos años, es el proceso más transparente y más democrático, con las falencias que pueden tener. El del transitorio, dice usted. En la designación específicamente. De la Corte Constitucional. Exactamente. Pero de todas formas, aquí hay una cosa que tenemos que entender los ecuatorianos y ecuatorianas, y es que la Corte Constitucional ya está constituida, valga la redundancia, con lo cual si nosotros queremos tener un Estado de Derecho con un nivel de institucionalidad mínima, tenemos que acallar las voces con firmeza, con convicción de todos estos políticos y politiqueros noveleros que van apareciendo de tiempo en vez y que llegan con con las novedades siempre de querer refundar todo, de eliminar todo. Porque aquí lo que nosotros vemos es que la única argumento que existe, o sea, no tenemos un argumento real para decir cuál es la razón con la cual quieren revisar. ¿Por qué revisa? Porque entonces podemos... Porque digo, a cualquier ciudadano, doctora, por más allá de las antipatías o simpatías que pueda tener con Tuárez o con Trujillo o con quien sea, a cualquiera le puede generar dudas de lo que ha hecho el otro. Por algo que usted decía hace un momento, en este país todo lo relacionado con la política siempre ha estado generando dudas. Por el amarre, porque han sido amañados, porque los procesos no son del todo transparentes. Entonces, a mí también digo, así como dudaba del Consejo de Participación Ciudadana del correísmo, yo también dudé del transitorio, y probablemente dudo también hoy de Tuárez, porque como periodista sobre todo dudo. Yo dudo de todos, no solo de unos sino de otros. No, es parte ¿Por qué no dudar de Trujillo? Eso significa que está haciendo muy bien su trabajo. Y no solo de Trujillo, y no solo de Trujillo, porque aquí todo el mundo habla de Trujillo. Pero yo dudo del resto de consejeros que estuvieron con Trujillo, y dudo de su secretario, en contra de quien se han tejido un montón de dudas. Bueno, eso yo no tengo ninguna opinión al respecto, pero sí me alegro que usted como periodista dude, porque ese es un poco el trabajo, ¿no? Sin embargo, en la misma línea yo le compro, como se dice comúnmente, le compro el argumento. Estoy de acuerdo con usted, y en un sistema político tan complejo, tan cuestionable, con reglas tan poco claras, quizás lo único que nos permite es aferrarnos a los procesos, sin que eso implique que vamos a ser víctimas de los procesos. Es decir, este trabalenguas jurídico que nos encanta a los abogados es que el procedimiento garantiza el derecho, pero tampoco podemos ser una sociedad que en gran medida somos víctimas del procedimiento. Pero si me permite referirme al riesgo de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede haber personas súper valiosas, otras no tanto. Podemos un día, como ya nos ha pasado y parece que nos sigue pasando, tener unos loquitos de turno, después tendremos unos iluminados, da lo mismo. Esto lo único que pone en evidencia, y es un debate que no podemos desvirtuar en la sociedad ecuatoriana, es que esta institución como tal es un aborto jurídico, es una institución que no responde a ningún principio democrático y que va a favorecer para que sigan habiendo abusos. ¿Usted es de las que piensa que el Consejo de Participación Ciudadana, la institución llamada Consejo de Participación Ciudadana, debe desaparecer o debe reformularse sus atribuciones? Debe desaparecer. Como se ha dicho en varios espacios, no soy la única persona, simplemente me sumo a lo que varios analistas y ciudadanas de distintos espacios sostienen, no responde a ningún principio democrático. Sin embargo, mientras eso no pase y no encontremos los mecanismos legales, jurídicos y legítimos para eliminar y poner fin a este consejo, si volvemos a la discusión de origen, y es decir que cada vez queremos en el Ecuador refundar la nación. Una vez más, esta es la última. Sí, cada 10 años por pasa supuesto. eso. Y tenemos que entender que la Corte Constitucional
es la corte de más alto nivel en el Estado ecuatoriano. No existe un recurso superior a ese. ¿De dónde deriva? Deriva del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que gozó de unas facultades extraordinarias, donde no cabe recurso de revisión. Ya no les gustan los jueces, qué pena, esos son los que hay. Y el Consejo, adicionalmente, ¿por qué gozó de estas potestades extraordinarias? Porque derivó del constituyente por excelencia y primario, que es el pueblo ecuatoriano, el soberano. Con lo cual yo creo que ahí detenernos en esa discusión y dar más espacio a estas personas que vienen y que vienen, esto es lo más triste de todo, ¿no? Que siempre aparecen ahí, yo decía ayer, quienes salen a pescar a río revuelto, ¿no? Quien busca un poco de protagonismo, un poco de espacio, y entonces ahí tienen unos 4, entre comillas, constitucionalistas, teóricos, que construyen unos argumentos súper sofisticados. Pero ahí como ciudadanía creo que tenemos que ser muy firmes para defender la construcción del Estado de Derecho, que es en lo que nos encontramos. Y esa construcción se la consiguió, se le está trabajando, porque aquí, usted lo acaba de decir hace un momento, doctora, cada cierto tiempo estamos tratando de refundar el país, pero resulta que siempre vamos empezando de cero, ¿no? Porque eso intentó Correa hace 10 años, ahora lo intenta Moreno, y después el que venga también tratará de hacerlo. Yo coincido plenamente en el tema de que el Consejo de Participación es un organismo que debe desaparecer. Hay un concepto que aquí con nosotros lo esgrimió alguna vez César Montúfar, que dijo que ese consejo se convirtió en una agencia de empleos del correísmo. Yo suscribo totalmente, pero después se convirtió en la agencia de empleos de los amigos de Trujillo, y después se va a convertir en la agencia de empleos del que gobierne. Entonces, ahora el tema es que regrese a la Asamblea con las experiencias que tuvimos antes del correísmo. La designación de autoridades. Si yo tendría la varita mágica, créame que estaríamos... Me encantaría tener respuesta a eso, ¿no? Con mis estudiantes de Derecho, a los que de paso les envío un cordial saludo. Pues es lo que quieren, pues que regrese a la Asamblea. Hoy día los estudiantes de Derecho es importante saber que en la sociedad ecuatoriana sí hay esperanza. Están en un debate, en un concurso de Derecho Penal. Los estudiantes de la SEC han llegado a semifinales, así que estamos súper entusiastas hoy día y con esperanza. Y con los estudiantes nos sentamos y discutimos de estas cosas, y no existe la varita mágica, no hay una solución. Y el proceso y la construcción del Estado de Derecho no es de un gobierno, no es de un partido político, sería maravilloso que fuera así. Esto responde a un proceso, y aquí creo que es donde la ciudadanía, quienes estamos en las universidades, en este espacio tan importante como el suyo, asumimos la responsabilidad. Desde nuestro espacio nosotros aportamos al debate sin intereses particulares, con el único objetivo de consolidar este sistema. Y para concluir, si me permite volver a esto de volver o no a la Asamblea, probablemente, y aquí yo sé que esto no es políticamente correcto, esto no es tan popular decir, porque seguramente la Asamblea, el órgano legislativo, es de los más desprestigiados en la sociedad ecuatoriana, pero nuevamente, no pensemos en las personas, pensemos en la institución. Yo muchas veces digo que a veces nos decepcionamos, en clase siempre digo, estudiamos y salimos felices, vamos a la realidad y nos damos de bruces, ¿no? Porque esperamos encontrarnos con una realidad. Siempre tomo el ejemplo de los suecos, y no porque los suecos sean mejores que los ecuatorianos, simplemente porque tienen unos índices de desarrollo en democracia muy elevados. Pues es reflejo de nuestra sociedad. Esos debates legislativos paupérrimos con honrosas decepciones son reflejo de nuestra sociedad, y todos somos parte de la sociedad. Entonces, que no fue idóneo cuando estaba desde la Asamblea, no, pero seguramente, y esto puede sonar poco entusiasta, pero es el menos malo de los sistemas. Volvamos al original, hay ciertas cosas que no hay que inventar. La división de los 3 poderes, el sistema de pesos y contrapesos, y como ciudadanía, después de amargas experiencias, quizás asumiremos con mayor responsabilidad el estar observando. Ayer estuvo aquí en esta mesa de trabajo el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y César Litardo nos habló de que había un consenso entre las bancadas legislativas para no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero sí restarle la atribución de designación de autoridades de control, y obviamente que esa designación retorne a la función legislativa. ¿Qué le parece a usted esta postura anunciada ayer por el presidente de la Asamblea? No la conozco al detalle, así que voy a referirme así muy someramente. No creo que es la solución, me parece lamentable. O sea, a mí lo que me queda claro es que no hay, al menos la clase política no tiene la intención de eliminar el Consejo. Eso es lo que me queda claro. A mí me quedó claro algo después de lo que nos dijo Litardo, y después de la rueda de prensa hablar con varios legisladores. Ellos dijeron, y es que además te pone a pensar el hecho de que por qué no lo plantearon en la consulta del 4 de febrero, ¿no? De una vez, desaparición. Sí, que eso lo hemos comentado un montón de veces. Ahora lo que dicen es, vamos paso a paso. O sea, yo creo que la desaparición está, pero no va a ser de inmediato, no va a ser ahora mismo, ¿no?
Yo creo que el key del asunto es identificar cuál es el mecanismo legal, el constitucional para eliminar. Ojo, si es enmienda o si es reforma. Por supuesto, ese es el key del asunto y sobre eso no me quiero pronunciar todavía porque yo también estoy en constante estudio, investigación y discusión con constitucionalistas, con colegas de otras áreas, pero creo que ese es el key del asunto, encontrar cuál es la vía constitucional, pero yo entendería que si el legislador tiene un buen olfato y responde a lo que la sociedad ecuatoriana quiere, está clarísimo que la respuesta es de rechazo absoluto a esta construcción novedosa y sui generis que se inventó el correísmo. Doctora, gracias por el Muy tiempo, amable, por la gentileza. gracias por habernos gracias. acompañado en esta mañana. María Paz Gervis, académica, decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador, de la Universidad SEC, conversando con nosotros justamente en esta mañana con su postura sobre lo que está ocurriendo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7 de la mañana con 8 minutos en la primera hora.